Capítulo 30. Los 11 de Ruby, parte 3. Ruby se sentía un poco mal por ser tan feliz en medio del caos y la anarquía. Al mismo tiempo, se sentía un poco orgullosa de ser tan buena en eso. El alboroto que había provocado con Beringel. Azel y Neo aparentemente estaba atrayendo tanta atención de la Atlesiana que las tropas que corrían la pasaron justo al lado de ella mientras caminaba hacia el techo de la base de los ultramarines. Su tarjeta de acceso le permitía entrar y salir libremente de la base, y en ese momento estaba saliendo. Una vez que estuvo al aire libre, Ruby silbó tan fuerte como pudo. No había tenido en cuenta que la Dama de Hielo estaba allí y apagó los incendios antes de tiempo usando su apariencia mágica rúnica, pero había tenido en cuenta algo, cualquier cosa en realidad, que no podía tener en cuenta cuando escribió perder intencionalmente la primera pelea en el plan. La parte realmente crucial de todo fue que nadie se dio cuenta de que tenía a Grimm trabajando para ella bajo el mando de Salem, y Mercury disfrazado de perro le dio un pase libre. Alguien inevitablemente vería al caballo Grimm que Azel había reunido para que los ayudara, o al perro, o a Ruby, o algo así. Eso era casi una garantía, ya que Ruby misma estaba al frente de esta misión y no tenía idea de cómo hacer atracos o sigilo de manera profesional, o los 11 de Ruby o cualquier cosa, pero eso estaba bien, porque lo sabía y podía planificar en torno a eso. Ruby tomó en cuenta que alguien viera a Grimm trabajando para ella, pero lo hizo en circunstancias que ella controlaba, y lo hizo de una manera que sabía que los llevaría a la conclusión equivocada, que todo era solo semejanzas visuales. Aún así, no quiero hacer alarde de mi perro ni del no que la ve, pero puedo usarlos sin preocuparme por exponer la existencia de Salem a toda una base militar llena de gente. Para ello, llamó a los peces gordos. Con un aleteo, el perro voló desde el cielo para unirse a ella. Ruby no sabía que podía volar hasta hace unos días, pero había hecho algunas pruebas con él durante el día cuando caminaba sobre un escarabajo por la noche. Sus alas le habían sido reveladas por accidente. Le había ordenado que llegara a la cima de un árbol lo más rápido posible, cuando había estado pensando en hacer que trepara por las paredes en una versión anterior de su plan, y simplemente había volado hasta la cima. Aterrizando junto a ella, el perro retrajo sus alas y se sentó obedientemente. «Sígueme», dijo Ruby orgullosa y casi mareada, dándole un golpecito en la nariz. «Sigue», repitió con calma. Los dos volvieron a bajar a la base por la misma entrada que Ruby había utilizado para llegar al techo. Ruby fue la primera y el perro la siguió de cerca a una distancia segura. Azel realmente debió haber estado superándose a sí mismo, porque no enfrentó resistencia mientras regresaba a la sala de la bóveda. Ahí está. Tanto esfuerzo para abrir una sola puerta, era casi gracioso. El daño de Azel se podía ver en la puerta, dejando decoloraciones que parecían quemaduras corrosivas por algún tipo de uso de polvo, pero ni siquiera estaba abollada. Los más fuertes no habían podido hacer que la entrada a la bóveda se moviera. Él simplemente le dio un puñetazo en la cabeza. «WoW. Ve por las bisagras», dijo Ruby. «Ve a por él». El perro obedeció. «Ve a por él». En menos de un minuto, la gran puerta de metal cayó hacia adelante. El perro interpretó las órdenes de manera tan literal que no se movió cuando la puerta cayó de bruces sobre su rostro, ni reaccionó de ninguna manera para quitarse el peso. La puerta simplemente permaneció en un ángulo de 30 grados, descansando sobre la cabeza calavera huesuda del Grimm. «Quítatelo de encima, cachorro», ordenó Ruby. «Y luego ayúdame con los catalizadores». Los catalizadores se almacenaban en grandes cápsulas cilíndricas de metal de aproximadamente 1 metro de largo y 1 pie de diámetro. Como eran las únicas cosas que había en la habitación, era imposible confundirlas. Las cápsulas se almacenaban horizontalmente en 3 grandes estantes, uno en cada pared de la bóveda, salvo en la entrada. El Dr. Batch le había asegurado que, a pesar de contener material tóxico o corrosivo, las cápsulas en sí no eran peligrosas y podían manipularse sin ningún equipo de seguridad o EPI, pero Ruby envolvió la primera en su chaqueta de trabajo cuando la sacó por el asa, solo para estar segura. Era pesada, pero solo el doble que Crescent Rose. Si Ruby las levantaba con las piernas, podía llevar las cápsulas una a la vez sin esforzarse. El sonido de huesos crujiendo atrajo su atención hacia atrás. Ruby observó con asombro cómo la columna vertebral del perro se quebraba varias veces como si cada vértebra se expandiera hasta alcanzar casi el doble de altura que antes. Sus patas, ahora más parecidas a manos humanoides, se separaron a la altura de los dedos para formar una especie de garra gemela en cada brazo, se agacharon y agarraron 2 cápsulas cada una. «Ayuda con».
Ruby asintió, complacida por este cambio. Más manos significaban menos viajes. Frau Ruby. Etas so good Edge, sí, me alegro de verte a ti también, Tyr. Oye, pon esto en el carro, ¿vale? El loco asintió y tomó la cápsula de las manos de Ruby. Él y el perro la colocaron con cuidado en el carro de madera que estaba atado alrededor del Nukelave, llenándolo aproximadamente hasta una décima parte de su capacidad. Weyen PH, dijo Tyrian encantado. Aplaudió brevemente. Fue un buen comienzo, pero solo habían terminado con 5 de las cápsulas de un total de 40. Tenían que darse prisa. No había forma de saber cuánto duraría la distracción de Azel. La apariencia de Ruby podía hacer que las cosas fueran un poco más rápidas, pero quería guardarla en el tanque por si encontraban alguna resistencia. Como solo podía colocar una cápsula en sus brazos a la vez, era más adecuada para escoltar al perro. Quedan 35. Eso significa entre 7 y 9 viajes, dependiendo de si ayudo o hago guardia. Ruby hizo una mueca al pensar en volver corriendo al edificio, defenderse de los soldados o especialistas con los que se toparan en el camino, agarrar más catalizadores, volver a pasar por el desafío y repetirlo 6 veces más. No hace falta decir que realmente temía la idea de tener que correr 8 veces más. Desafortunadamente para ella, esta era una parte inevitable de la misión, sin importar los trucos y trampas que Ruby empleara en su astuto plan. Emerald estaba ocupada con Mercury, Gruby no podía llevar ningún contenedor, Batch estaba teletrabajando desde su computadora portátil y Azel y Neo estaban ocupados con el resto de los guardias, lo que significaba que Ruby tenía que hacer el trabajo pesado, literalmente. Fue en el cuarto viaje cuando fueron atrapados por alguien que sintió la necesidad de detenerlos. Ruby se había visto obligada a dejar suavemente la cápsula que había estado robando para evitar que se rompiera y a derribar al soldado que los había atrapado, todo mientras le disparaban. Su aura le gritaba después de que le diera un cabezazo al tipo a toda velocidad para desarmarlo. Sin embargo, se agradeció su rifle Dust. Ruby no podía llevárselo debido a la cápsula que necesitaba llevar, pero podría recogerlo en el camino de regreso después de haber visitado a Tyrian y al caballo. Si este tipo se detuvo para luchar contra mí, eso significa que Neo y Azel se están quedando sin fuerzas. Es hora de que cambie al modo de defensa. Está bien, perrito. Depende de ti llevar las cápsulas. Te protegeré mientras avanzamos. Solo concéntrate en llevarlas. Llevar. Ruby quitó el seguro de su nueva pistola. Puede que no fuera Crescent, se vio obligada a dejársela a Bax cuando adoptó la personalidad de Riley Wig, la famosa empresaria con un corazón de oro y una gran apuesta despreocupada, pero era un arma de fuego, y eso la convertía en un arma letal en manos de Ruby Rose. Fue en el octavo y último viaje cuando fueron atrapados por alguien que realmente les causó problemas. Ríndanse. Gritó la chica especialista de pelo blanco. No pueden esperar enfrentarse al poder de Atlas. Levantó sus espadas y lanzó una lluvia de meteoritos de fragmentos de hielo de las runas mágicas que habían creado. Quédate atrás. Ordenó Ruby al perro, extendiendo un brazo para protegerlo mientras se agachaban tras la protección de una esquina en la curva del pasillo. Se asomó rápidamente y luego saltó hacia atrás para ponerse a salvo cuando otra lanza de hielo casi le cortó la oreja. Quédate, dijo el perro. Ruby amartilló su rifle y lo sujetó con ambas manos. A mi señal, ve hacia Tyrian. Te cubriré. Vamos, dijo el perro, y luego salió de detrás de la manta. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? Ruby dobló la esquina y comenzó a dispararle al especialista atlesiano mientras el perro caminaba tranquilamente por la batalla. Al principio, sus disparos eran salvajes y descoordinados, pero después de unas cuantas descargas para acostumbrarse al retroceso, el lado francotirador de Ruby entró en acción y su precisión mejoró a medida que empezó a intentarlo. No logró asestar ningún golpe a la mujer que estaba escondida detrás de su propia cubierta en el otro extremo de los pasillos, pero Ruby pudo proporcionar suficiente fuego para que se viera obligada a esconderse, evitando así que atacara al perro mientras seguía adelante. Solo necesitamos llegar a Tyrian y huir. No necesitamos ganarle. Una bala alcanzó a Ruby en la espalda y otra le dio en el cuello desde la izquierda. Se giró para enfrentarse al nuevo agresor, pero se dio cuenta de que no era uno, sino muchos. Las tropas atlesianas avanzaban desde múltiples direcciones. Supongo que eso significa que nuestra distracción ha terminado. Se acabó el tiempo. Corran. El perro oyó eso. Corre. Empezó a correr a bípedos de forma bastante desgarbada, pero mucho más rápido que antes.
Ruby lo siguió, caminando hacia atrás mientras cambiaba el rifle de balas letales y contundentes e impresionantes explosiones de polvo de iluminación. No había forma de que pudiera vencer a los soldados de una base entera con una sola arma, incluso si no usaban aura. «¡Mierda!», gritó uno de los soldados. «Es un Grim». «¡No!», gritó la mujer de pelo blanco. «No es un Grim». «Grim», gritaron los soldados. «¡Corran!», gritó otro. Los gritos no paraban de sonar. «Grim. Retrocedan. Necesitamos refuerzos de cazadores». «¡No!». «Ignórenlo», gritó la mujer enojada. «Están usando una ilusión para asustarnos. Es un hombre debajo de ese disfraz. Sigan luchando. Sigan luchando, es una orden». Ruby disparó otro tiro y derribó a otro soldado. Al mirar por encima del hombro, vio que el perro estaba casi en la puerta que conducía al exterior de la base. Ruby pasó corriendo junto a él con su semblante y atravesó la puerta. Si tuviera que poner una trampa, la pondría allí. Tal como lo esperaba, había más atlesianos esperándola allí afuera. Excepto que ninguno de ellos respiraba. «Ayes Faerdeg, señorita Rose». Las espadas de Tyrian brillaban con sangre. «Erlab mirar Rekfluchzereken». «¡No!», gritó Ruby horrorizada. «Solo tenemos que salir de aquí. Nuestro objetivo es conseguir las cosas, no matarlas a todas. Ayuden al perro». Tyrian asintió y agarró una de las cápsulas, aligerando la carga del Grim. Ruby continuó disparando sus rondas no letales a los soldados, pero era un poco más fácil ahora que estaba afuera y todos estaban pasando por un cuello de botella para salir. «¡A por ellos!», gritó el especialista, creando una barrera blanca que permitió que hombres y mujeres salieran por la puerta. «¡Detenedlos!». «Gemma H», gritó Tyrian, pero Ruby no pudo oírlo debido a los fuertes latidos de su corazón. Ruby siguió disparando y haciendo muecas mientras el enemigo comenzaba a superarla en número y a asestarle cada vez más impactos a su vacilante aura. Cuando su rifle se vació, lo arrojó al soldado más cercano, se dio la vuelta y echó a correr. Solo cuando estuvo de regreso en la ciudad y su corazón dejó de latir tan fuerte que temía que fuera a estallar, Ruby llamó a Bats. Él estaba holgazaneando en el sofá de su habitación de hotel cuando contestó. «Ah, señorita Rose. ¿Cómo está?». «Estoy viva», respondió Ruby. «¿Alguien más se ha registrado? ¿Están todos bien?». El hombre de mediana edad asintió en el video. «Sí, y no hay bajas que reportar. Reinhardt y los 3 secuaces de Cinder están conmigo, habiendo huido de la batalla anterior. Tyrian todavía está en los bosques de Mistral, pero él y su corcel Grim han logrado escapar de la base sin cola. Hablé con él hace un momento». Ruby dejó escapar un suspiro de alivio. Si habían logrado que los catalizadores llegaran a manos de los aliados, su primera misión había sido un éxito. El 11 de Ruby era perfecto. «¡Oh, mierda!», gritó Ruby. Bat se sentó inmediatamente, con miedo en sus ojos. «¿Qué? ¿Qué pasa?». «Nos olvidamos de Lionheart. Éramos solo 10. Los ojos de Bats iban de un lado a otro, con una expresión de pánico y confusión en su rostro. «¿Qué significa esto? ¿Hay algún problema?». «No, pero…», Ruby suspiró. «No importa. Iré a tu ubicación. Recogeremos a Tyrian y a los catalizadores con un idiota tan pronto como podamos y soltaremos al caballo para que haga lo que sea que haga con los caballos». «Sí, señora». Ruby miró a Bats y recordó lo nervioso que había estado hacía un momento, cuando pensó que algo andaba mal. «¿Qué dijo?». «Disculpe». «Salem, ¿qué te dijo?», repitió Ruby. «¿Te amenazó con hacerte algo si esta misión fracasaba? ¿Herirte o matarte?». Bats parpadeó una vez y Ruby recibió toda la confirmación que necesitaba. Su rostro adoptó una expresión amarga y terminó la llamada. «Excelente trabajo, Ruby. Lo has hecho muy bien». Tyrian estaba vibrando de emoción por la finalización de una misión exitosa y la perspectiva de recibir elogios de su diosa, y la propia Ruby se sentía bastante similar. «Hice un muy buen trabajo. Quiero decir, tal vez Cinder o alguien más podría haber coordinado una mejor misión, pero lo logré a pesar de tener solo 15 años y no tener la mitad de su experiencia. Obtuvimos todas las cápsulas, no tuvimos bajas, los malos, los buenos piensan que solo éramos ladrones comunes. Lo veo como una victoria absoluta». «Gracias, su gracia», respondió Ruby. El equipo de Cinder había sido enviado de regreso a su casa, ya que su ausencia no podía prolongarse más.
Ruby supuso que el hecho de que Leonard falsificara una nota del director técnicamente contaba como si fuera parte de los 11, pero no sirvió de mucho para aliviar el amargo sabor de su boca. De hecho, lo has hecho bastante bien. Ruby estaba a punto de levantarse e irse cuando Salem dijo eso, así que se detuvo y se mantuvo arrodillada un poco más. ¿Su excelencia? Esperaba el éxito, pero Tyrion me dio un informe completo y detallado sobre su plan y su ejecución. Ha superado todas mis expectativas. Ruby se sonrojó. Gracias, señora. No es un elogio sin sentido, joven Ruby. Tengo una recompensa, digamos, en mente para ti. ¿Oh, es un arma? Preguntó Ruby. No. Es la ubicación de la doncella de verano. Ruby parpadeó. Hace mucho tiempo que sé dónde reside, dijo Salem, sonriendo con malicia. Solo necesitaba asegurarme de que estuvieras lista para reclamar los poderes que te he destinado. Considera disipadas todas las dudas que pueda haber tenido. Ruby parpadeó de nuevo. Su nombre, según lo que sabemos, es Lixia. Miss Grimm han confirmado que reside en la cima del monte Seratusa en Bakuo. Escalar la montaña será un desafío difícil, y matar a la doncella en la cima será aún más agotador. Ruby parpadeó. Llevarán a Tyrion, a Cel y a mi perro con ustedes para que los ayuden a destruirla. El Dr. Batch solo sería un obstáculo en el combate, y el peligro de que Cinder o cualquiera de sus pequeños secuaces reciban el poder accidentalmente supera el beneficio de su ayuda. Ruby parpadeó. Ruby parpadeó. Voy a tener que, este momento se había esperado mucho tiempo. Su primera misión era ver morir a otros. Fue debido a su egoísta necesidad de validación que temería fue arrasada. Había dejado a Adam atrás en un tren que explotó en Atlas sin intención de que sobreviviera. Incluso aquí, en el 11 de Ruby, técnicamente había lanzado a Tyrion contra soldados inocentes y entregado lo que podrían, por lo que ella sabía, ser armas de destrucción masiva a un científico amoral. Pero Ruby nunca había matado antes. Antes de esto. ¿Cuál es el daño? Preguntó Winter. Todo perdido, dijo Clover. Recientemente, Ultramarine se había convertido en un lugar muy concurrido. Los soldados pululaban a su alrededor en busca de pistas sobre la identidad de sus intrusos, pero aún no habían encontrado ninguna. Además, se había convocado a equipos de construcción de emergencia para que realizaran reparaciones en los daños causados por el hombre musculoso, y eso requería que los líderes militares los investigaran. Y, además, los científicos que trabajaban allí estaban entusiasmados con las computadoras dañadas, afirmando que tenían un tiempo limitado para repararlas antes de que se perdieran datos críticos. Aún así, Winter tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Ella negó con la cabeza. No me importan las cápsulas, especialista. Clover hizo una mueca. 11 muertos. Todos con la garganta cortada por un arma blanca. No hemos podido identificar con certeza a ninguno de los agresores, pero se están realizando esfuerzos para... Winter levantó una mano para silenciar a Clover y luego apretó los dientes con fuerza. En sus 10 años de servicio militar, nunca había perdido a un hombre o una mujer bajo su mando. Y de repente, 11. De 0 a 11 en menos de una hora. 11 almas extinguidas. El general ha pedido un informe completo de la acción, pero puedo encargarme de ello, Winter. Winter tuvo que esforzarse para dejar que el aire volviera a sus pulmones. Se había sentido en control de la situación. Al transmitir un mensaje no verbal a Evie y a sus Arceots, al acercarse a sus tropas, al preparar la emboscada, la niña que estaba frente a ella había asumido que era una tonta, y Winter le había permitido mantener esa creencia hasta que le tendió una trampa. 11 familias que no recuperarán a sus hijos, hijas, hermanos y hermanas. Excepto que la trampa había sido para Winter, y ella había caído en ella como un perro ciego. Por supuesto, había sido una elaborada estratagema para bajar la guardia de Winter. ¿Qué clase de enemigo diría cosas tan tontas y realmente esperaría que funcionaran? Winter había asumido que era ella quien estaba jugando con su enemigo, pero ellos la habían jugado a ella. 11 manchas negras en mi expediente. Puede retirarse, especialista. 11. Clover asintió y se giró para alejarse. Y por favor informe al general que voy a tomarme un permiso en tierra. Tengo varios años de antigüedad acumulados y probablemente los agotaré. Clover la miró con desconfianza, probablemente viendo sus intenciones escritas en su rostro lleno de odio, pero no se atrevió a responderle mal a un oficial superior. Sin decir palabra, abandonó la habitación. Voy a por ti, se dijo Winter a sí misma, cerrando los ojos.
Recuerda mis palabras. No habrá lugar en el cielo, Remnant, ni en el infierno en el que puedas esconderte. Recorreré los rincones del globo y te cazaré como al perro que eres. No conocerás ningún refugio, ninguna seguridad, ningún consuelo. Y cuando te encuentre, todos y cada uno de esos 11 hombres y mujeres que mataste gritarán su risa desde el más allá mientras lentamente arranco tus ojos de su cráneo y grabo mi venganza en sus cuencas vacías. Tus días están contados, Billy Pelucón. Omake Winter. ¿Qué carajo acabas de decir sobre mí, pequeña perra? Te haré saber que me gradué como la mejor de mi clase en el Atlas Specialist, y he estado involucrada en numerosas incursiones secretas en Uitefam, y tengo más de 300 muertes confirmadas. Estoy entrenada en la guerra de Beringel y soy la mejor esgrimista de todas las fuerzas armadas de Atlesian. No eres nada para mí, solo otro objetivo. Te eliminaré con una precisión como nunca antes se ha visto en Remnant, recuerda mis malditas palabras,